Cuando Space pasó la noche, antes de cerrar, creo que fue un poco de muerte natural. Te diría que en los últimos años no era muy bonito lo que se veía por las mañanas en las discotecas. A Ibiza sí que le vendría muy bien tener como tienen en Berlín, un Night Mayor, un alcalde de la noche. Tengo la suerte de viajar por el mundo entero y a mí que se demonice el baile de esta manera o que se demonice lo de poner música de día me parece un error gordísimo. Pero nos hace realmente falta que la gente tenga curiosidad por descubrir nuevos nombres. Al final, estos disc jockeys, estos grandes nombres están pidiendo un dinero que hay que cubrir, no con la venta de entradas, sino con la venta de entradas y con mayor número de VIPs. Por eso los VIPs crecen, la pista se hace cada vez más pequeña, pero tampoco vale porque los VIPs quieren que haya gente bailando. Ponte, tú eres promotor, quieres hacer una promoción de calidad, quiero hacer una promoción que sea guau, que quiero que esta noche el que baile y el que venga, quiero que alucine, que oiga música que le vuele la cabeza. Es muy difícil. Vas a perder pasta, cuenta con ello, o sea, porque al final el headliner sabe que vende tickets y te lo va a pedir. Entonces, ¿cómo sería el line-up que tú programarías en un club o en un festival en Ibiza o en cualquier otro lugar del mundo sin tener esa presión de las redes sociales, sin tener esa presión del headliner? ¿Cómo sería? Ha caído la pregunta, o sea, acabas de hacer el preguntón. ¿Dónde está el after? José Manuel Duro presenta el videopodcast de música dance más influyente de España. Una charla sin filtros, con DJs, artistas y la gente que mueve la industria de la música electrónica. Sin postureo, solo historias reales. ¿Dónde está el after? Hablar de Ibiza es hablar de música electrónica, y hablar de la escena de la música electrónica de Ibiza es hablar inevitablemente de nuestro invitado, una de sus figuras más emblemáticas. Nuestro invitado de hoy no solo ha vivido desde dentro la evolución de la isla como epicentro mundial de la cultura del club, sino que ha sido protagonista activo de esa historia. DJ, comunicador, fundador de su propia radio, programador de clubs y una de las voces más respetadas del circuito internacional. Desde el corazón de Ibiza nos ayudará a entender qué está pasando realmente en la isla, cuáles son las claves que marcarán el pulso de la escena de la música electrónica allí y qué tendencias, artistas y movimientos van a definir la temporada 2026. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir a una auténtica referencia de la cultura de club ibicenca. Hoy tenemos con nosotros en ¿Dónde está el after? A Igor Marijuán. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Encantado, a los 40. José, gracias por invitarme, un placer estar aquí. ¿Es tu primera vez en los 40? No. Es que soy muy viejo ya, pero yo creo que está alguna vez. Pero desde hace muchos años, yo creo que desde hace 20 años que no vengo. Bueno, recién llegado de Ibiza hoy, ¿no? Sí. Bien, en nuestro programa, ¿dónde está el after? ¿Dónde está el...? Vaya pregunta, ¿eh? No te imaginas la cantidad de veces que me la han hecho. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está el after? ¿Dónde está el mejor after en el que has estado? El mejor after en el que he estado. Hostia, a ver, he estado en muchos. Tengo esa suerte. Pero el mejor te diría que son esas casas imprevistas en Ibiza que apareces como sin planteártelo y de repente te encuentras en un camino de tierra con el coche, con unos amigos llegando, pues ahí, y si no, te diría que quizá podría ser evidentemente el legendario Space en Ibiza. Bueno, es que ese sí que es legendario. Ese es el sitio, ¿no? Ese fue muy heavy. Bueno, luego hablaremos de eso. Tenía muchísimas ganas de que estuvieses hoy aquí en los 40 con nosotros, porque tienes muchísimas cosas que contarnos interesantísimas. Siempre las preguntas habituales, ya nos has contado cuál es tu after preferido. Dos cosas imprescindibles. En Madrid están unos cuantos también, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Tenemos a un gran usuario de After Hours, señoras y señores, Igor Marijuán. Oye, Igor, dos cosas imprescindibles para un After Hour, venga. Pues un after tiene que tener buena calidad de sonido y luz natural. Luz natural. Luz natural. Para mí es muy importante que tenga luz natural, evidentemente. No tiene nada que ver cuando es un after emulando, imitando una noche o cuando realmente se convierte en un formato ya matinal, un formato de mañana. Para mí que entre la luz del sol me parece importantísimo. No mucho, pero que entre. Un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Antes me hablabas sobre los after en Ibiza, las casas, el camino que llega a ese sitio. Yo tengo una duda. Tú eres el que está en Ibiza habitualmente y el que conoce absolutamente todo, eso al detalle. ¿Hay una industria sobre este tema de los after? Porque, claro, vemos mucho en redes sociales que si Solomon ha hecho un after, que si Marco Carola ha hecho un after. ¿Es necesario esto también o no? A ver, esta respuesta tiene tela, porque es difícil de enfocar. En realidad sí que la hay una industria ahora mismo y es una industria promocional. Tiene mucho que ver con el marketing. Y de esto
yo creo que el pionero en esto fue Sven Bath en los afters de Cocoon, que de forma indirecta creó algo importante. Yo recuerdo estar haciendo pipí en el baño de Cocoon Frankfurt y ver en la pantalla de vídeo, de la pantalla que tenía delante del sitio donde hacías pis, imágenes del after de Cocoon en Ibiza. Entonces era como, hostia, esta gente realmente se está dando cuenta de que estaba vendiendo mucho más el after en sí que el propio evento. Claro, esto a través de los años se ha ido profesionalizando de alguna manera, y sí que es verdad que ha sido una estrategia a nivel promocional muy buena para que solo unos cuantos puedan asistir a ese momento tan especial del after en Ibiza. Y sí que se ha creado una industria paralela, lamentablemente no legal, que debería ser así, que esté más regulada para que pueda hacerse en las condiciones que realmente ese evento merece, pero sí, te diría que hay mucho recorrido ahí. Oye, no, pero me parece súper interesante porque yo no pensaba que esto era así. O sea, se venden al público esas pocas plazas. Hay varios formatos. Hay desde un mecenas que lo patrocina porque le apetece y porque dice, tengo mi casa, tengo dinero, lo voy a pagar yo, y paga el sistema de sonido, págate, y todo el mundo está invitado, pero sí que es verdad que hay afters ilegales que se están persiguiendo y que las autoridades no lo permiten, y que nosotros desde la industria real y profesional de Ibiza tampoco lo apoyamos, pero sí que es cierto que suceden. Oye, tú has tocado en muchos afters, hemos hablado antes de Space, tú fuiste residente de Space. Sí. ¿Para ti el mejor entonces? Sí, Space fue muy especial, la verdad que sí. Yo creo que mi primer paso en Ibiza, si no recuerdo mal, en un after y en una discoteca grande fue, si hacíamos Balearic People en Privilege, y de ahí pasábamos a Space los domingos por la mañana en la época de We Love, que era increíble, era un evento precioso. Y sí que es verdad que la primera vez que toqué en un after en Ibiza fue en Space, en la sala de dentro, justo detrás de Reche, yo con mi maletita de vinilos de música house, poniendo música detrás de un tecnazo que estaba poniendo Reche, que era como diciendo, ¿cómo empiezo yo aquí? Y tuve que empezar cuadrando el disco, era vinilo en esa época. Sí. Empecé poniendo mi disquito de house que me entró mal, me dijo, Reche, tranquilo, Igor, no te preocupes, me lo cuadró bien, venga, va, sigue tú. Y ya pude seguir yo, sí, pasándome un pequeño aprieto en ese primer disco. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en Donde está el After a uno de los artistas míticos más grandes que siguen evidentemente actuando en Ibiza, en medio planeta, también un programador nato, creador de tendencias, como hemos dicho, pero también a un grandísimo locutor de radio, un gran comunicador. Tú creaste una radio hace ya unos cuantos años, sí. Ibiza Sónica, y luego has estado trabajando... Cumple 20 años, además, 20 este años, año, ¿no? Sí. Fuiste del equipo cofundador de nuestra... Ibiza Global Radio. Claro, de Ibiza Global Radio, nuestra emisora hermana en Ibiza. Oye, ¿cuándo te diste tú cuenta que tu voz podía ser tu marca personal? Oye, es que empecé mucho antes de eso. Yo antes cubría ruedas de prensa, hacía informativos. Yo radio musical empecé más tarde. Yo empecé con informativos y con magazine, con radio convencional, al 100%. De hecho, empecé sustituyendo a mi prima en una emisora que ya no existe, que era Antena 3, sí. Antena 3 de radio, en los 33, imagínate la época, en las burbujas esos que había en los centros comerciales, y ahí hacía, pues eso, ayudando a ordenar los discos y demás. Y fue la radio musical, yo creo que empecé en la radio musical ya en Ibiza, en el año 2003, 2004. ¿Y cómo recuerdas ese primer turno de radio, esa primera vez en la radio? ¿Dices en radio convencional o en la radio musical? Yo prefiero que me cuentes de radio musical. La radio musical para mí fue espectacular saber que en Ibiza se estaba programando música electrónica. Eso me parecía increíble, porque en realidad yo venía de los maxis de poner pop español, pop nacional en las emisoras, y sobre todo de hacer informativos y de hacer eso, magazines de fin de semana, y me soltaban las peores horas, las noches, los fines de semana. Te vamos a hacer un programa en domingo, date, qué suerte. Ya sabes cómo va esto. Sí. Y la radio musical me pareció maravilloso, sobre todo dirigirnos a una audiencia internacional en Ibiza, que para nosotros era nuevo, y sobre todo la llegada de Internet para nosotros fue brutal, porque no teníamos conciencia de radio local, y de repente nos dimos cuenta que éramos una radio internacional, y eso nos pareció maravilloso, sobre todo saber el alcance, que sí que había gente al otro lado. Y en Ibiza eso se vivía de una manera muy especial, porque es verdad que Ibiza sí que desde los años, pues desde finales de los 90, 2000, sí que había una clara tendencia de la música house, acid house, la música electrónica, y se reflejaba muy poquito en la radio. Entonces, cuando se crearon emisoras de radio donde había 24 horas al día programación de música electrónica, para nosotros fue muy especial. Era como, ya, por fin, era esto, claro. Oye, y a mí me lo preguntan de vez en cuando me hacen alguna entrevista, nosotros que nos dedicamos a la radio, y luego también tenemos la gran suerte de poner música para gente que viene a escucharnos.
¿Tú eres antes DJ de radio o DJ, artista en sala? ¿Qué te llama más? ¿Qué te gusta más o qué sientes tú? Va a ratos, ¿eh? ¿Sí? Va a ratos. Hay ratos que me siento más DJ de radio, pero últimamente te diría que bastante más DJ de tour, sí, más de sala, porque es lo que más estoy haciendo ahora mismo. Date cuenta que yo desde hace bastantes años que locuto de forma excepcional contigo, con cosas que realmente apetecen, y se hace un poco más por eso, y he estado más pendiente de la gestión de radio a nivel de operativa que de la propia locución delante del micrófono. Llegó un momento yo creo que ya no tenía nada más que decir y digo, ya está, me voy a poner a organizar la radio, que ya lo he contado todo. Y sí que es verdad que por otro lado, la parte de la faceta musical, la parte de DJ, sí que he estado trabajando bastante más en serio con ello. Sí. Y a nosotros que nos gusta tanto la radio, ¿hay alguna figura que te inspiró especialmente en la radio musical? Acabo de conocer a Fernandisco, pero vamos, ahora mismo no puedo pensar en nadie más, evidentemente, es una figura de la radio. Sí, nosotros date cuenta que con la radio musical no ha habido mucha referencia. No sé si que somos muy mayores o que fuimos los primeros o qué, pero en concreto con la radio musical de música electrónica, con sesiones de disc jockeys, con el formato que nosotros creamos, que era una radio que no era una radio de tracks, no era una radio de canciones, era una radio de sesiones. Sí que es verdad que no teníamos una gran referencia. Sí que es verdad que a nivel internacional, pues Giles Peterson, por ejemplo, fue una gran inspiración. Sí, yo creo que te diría que quizá algunos programas. Radio Nova de París fue una gran inspiración. Incluso algunos programas, el programa de M80, Sonidos en Agua, para nosotros fue una inspiración. Antes de crear incluso la emisora Sónica en Ibiza, nosotros nos parecía que ese programa, no sé si recordáis, Sonidos en Agua, sí, fue un programa espectacular, donde por primera vez se programaba sonido downtempo, sonido chill, y eso fue una inspiración realmente a la hora de crear nuevas fórmulas de radio. ¿Sientes que la radio actual ha perdido algo de magia respecto a esa radio de la que tú me estás hablando, ¿o no? Y yo creo que vivimos en momentos diferentes, en realidad, José. Ahora mismo, sí, para mí pensar que cualquier tiempo pasado fue peor, no, cualquier tiempo pasado fue pasado. Ya está, ya fue. Vivo tan en el presente y en el futuro que sí, la radio evidentemente no es lo que era, pero tampoco nosotros somos los que éramos. Entonces yo creo que la radio ahora mismo tiene su público como lo tenían que leer en aquel momento. Ahora mismo hay muchas más opciones de consumo de música que la radio. En aquella época, en la televisión había la primera, la segunda, y había cierta hora que salía la carta de ajuste. Y poco más. No, es que no había más. Entonces en la radio es exactamente igual. Las radios, antes eran las radios que había, era FM. Ahora no, ahora tenemos muchas formas de, ya no solo de oír radio, sino de consumir música. Y eso, pues evidentemente, hace que se diversifique muchísimo más el formato de consumo. Y si pudieses hablar con el Igor de hace 30 años, dando sus primeros pasos en la radio, ¿qué le dirías como consejo con todo lo que has aprendido, ¿no? Ya con el expertise que tú tienes? Ahora mismo le diría dónde está el after. Directamente, ¿no? Sí. Y tú que has visto crecer la radio en Ibiza, que has sido pionero haciendo programas de música allí, ¿cómo ves ahora esto que le preocupa tanto a la gente, que es la inteligencia artificial, su aplicación para la radio? Pues es muy bueno, porque la verdad que no lo sabemos. Evidentemente van a cambiar las cosas. Lo que pasa que yo creo que si la radio tiene un fuerte si lo comparas con otros sistemas de consumo de radio, que son evidentemente pues sistemas de demanda, o sistemas donde tú puedes escuchar la música a la carta, eso sí que va a estar mucho más capitaneado por la inteligencia artificial, evidentemente. Entonces sí que se va a perder el lado humano. Creo que la radio tiene un momento muy bonito para aprovechar, para realmente hacer fuerza y salir de la inteligencia artificial, que es el toque humano. Eso sí que no va a haber manera de sustituirlo. Entonces, saber que al otro lado hay un humano, yo me imagino que dentro de no mucho tiempo eso se va a agradecer. Quiero hablar de Ibiza contigo, lógicamente. Nadie mejor que tú. Yo el otro día le llamé a Igor y le dije, Igor, si antes del verano, cosa que dudaba mucho, puedes pasar por los estudios nuestros de 40 y charlamos tranquilamente. Hay mucha gente que todavía no ha estado en Ibiza. Hay gente muy joven que estará viendo nuestro programa y no ha estado en Ibiza, y gente que no es conocedora de lo que significa Ibiza, de lo que significaba, de lo que significa y de lo que significará, ¿no? para esta música que nos gusta a nosotros, que es la música electrónica. ¿Cómo describirías tú la Ibiza que te encontraste hace muchos años? A mí es que me da mucha curiosidad por las referencias que llegan a la gente a través de las redes sociales de cómo piensan que es Ibiza. Me da muchísima curiosidad saber cuál es la imagen real, que es la misma,
que me pasaba a mí. Yo antes de ir a Ibiza, yo llegué a Ibiza en el 2001 y me pasaba lo mismo, ¿no? Como yo tenía una imagen de Ibiza que luego no es lo que me encontré. Era otra historia totalmente diferente, por eso me quedé a vivir allí. Si yo llego a encontrarme una Ibiza que es la que yo me imaginaba, no me hubiese quedado a vivir. ¿Cuál te imaginabas? Me imaginaba una Ibiza totalmente de fiesta todo el día, como que no para vivir. Era una fiesta donde, pues eso, era otra historia. Mucho más jolgorio y festiva de lo que realmente es. Ibiza es una isla, es un lugar normal, un lugar maravilloso donde vivir, que tiene una industria, ahora, a día de hoy, hay una industria de música electrónica muy potente, por no decir la más potente, y que además tienes otra serie de elementos que hacen que tu estancia allí sea maravillosa. Tiene unos paisajes naturales que son increíbles, tiene un formato familiar que mola muchísimo, tiene unas playas muy bonitas y sobre todo tiene una sensación de encontrarte con gente que se encuentra en un momento diferente de su vida, ya sea porque está de vacaciones o porque ha decidido hacer un cambio, que se encuentra de una manera mucho más abierta. Entonces hay mucha más comunicación, quizá te diría que es una isla mucho más espontánea, donde no tienes por qué planear exactamente punto por punto lo que tienes que hacer, sino que tienes que dejarte llevar. Ese tipo de cosas creo que es muy difícil de reflejar en una definición en redes sociales, y en el fondo es lo que te encuentras y es lo que te enamora de Ibiza, es lo que la hace especial. Yo creo que es una isla intergeneracional. Totalmente. 100%. Bebés y abuelos y todo lo que hay en medio. Sí, sí. ¿Cómo viviste tú el cambio generacional desde el cierre de Space Ibiza? El cierre de Space Ibiza, yo creo que también te digo una cosa. Hablamos de after, ¿vale? Vale. El tema de los afters en Ibiza, el tema de Space, lo que proponía Space, Amnesia empezó siendo un after. Luego pasó la noche. Space empezó siendo un after, luego pasó la noche. Tuvieron que cubrir una parte que era descubierta por tema de regulación. Yo creo que en ese momento, que cuando Space pasó la noche, antes de cerrar, creo que fue un poco de muerte natural. Te diría que en los últimos años no era muy bonito lo que se veía por las mañanas en las discotecas. No era ese ambiente, te diría, hasta sanote, gracioso, tal, comunicativo. ¿Sabes ese punto saludable que te digo? Sí. Ese punto de comunicación bonita, de jugueteo y tal, era quizá un poquito más dark. Entonces ahí sí que es verdad que no estuvo mal ese momento de impasse, ese momento de regulación de decir, oye, la noche tiene un horario y el día tiene otro horario. Vamos a cortar lo que hay en medio para que la gente descanse, para que oye, que se aseen un poquito y que lleguen oliendo otra vez bien. Claro, pero hay mucha gente que en ese cambio, en esa regulación de horarios, vio como que la isla perdía su esencia. No. ¿Qué opináis vosotros? No la perdió. Yo creo que fue un control necesario. De hecho, ojalá haya más regulación inteligente y menos regulación pues así a decreto para todos, ¿no? Creo que a Ibiza sí que le vendría muy bien tener como tienen en Berlín, un Night Mayor, un alcalde de la noche o un comité regulador No, Ibiza está muy perseguida con el tema de la normativa, o sea, no te creas que en Ibiza vale todo, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la música en los lugares de playa? Está muy complicado. Yo tengo la suerte de viajar por el mundo entero y a mí que se demonice el baile de esta manera o que se demonice lo de poner música de día me parece un error gordísimo. Creo que hay zonas de Ibiza que deberían ser dedicadas a ser distritos musicales de forma mucho más inteligente. Tiene que haber regulaciones mucho más lógicas que ahora mismo no las hay. Son regulaciones para mí obsoletas, faltas de No ha habido un estudio real del impacto que pueda haber. Entonces, para nosotros que vivimos allí, es muy importante que sea sostenible. A nosotros nos gusta la fiesta, pero nos gusta el descanso. Y tiene que haber una relación entre la sostenibilidad de la gente que vive allí, que tiene que descansar, tiene derecho a vivir en un ambiente agradable, que lleva por la mañana a los niños al cole y no tiene por qué encontrarse gente saliendo de un after. O sea, ese tipo de cosas son para mí importantes. Entonces, falta mucho que hacer. Las instituciones no están apoyando nada ni aportando nada desde hace muchos años. Creo que están mirando para otro lado y es una pena porque al final todo viene del sector privado y el sector privado pues tiene ciertos intereses y es muy difícil llegar a ese punto. Pero creo que nos hemos ido de la pregunta. Sí, nos hemos ido. Bueno, pero no pasa nada, ¿no? Porque me parece muy interesante lo que estás contando, porque claro, la percepción que nosotros podemos tener de Ibiza sin estar en Ibiza, de todo lo que se cuenta en programas especializados de televisión. Es la locura. Sí. No
yo me voy más ahora a la parte social, servicios. Es verdad lo que se proyecta de Ibiza en muchas ocasiones, gente que no tiene sitios para dormir, que tiene que descansar en furgonetas, que se están alquilando a un precio astronómico, problemas para ir al médico y que te atiendan en unas urgencias. Sí. ¿Está pasando? Sí, es un problema social, pero es un problema de preparación de infraestructura. Estamos en las mismas. El otro día un compañero en una charla que hubo de la industria dijo una cosa muy interesante que me la apunto y me la quedo. Un comentario de Sean Farr. Fíjate, cuando se hace un campeonato mundial de fútbol, por ejemplo, un mundial de fútbol en una ciudad o en un país, cambia la infraestructura, ¿verdad? Se prepara las camas hoteleras, o sea, hay una preparación. Tú imagínate que estamos ahora mismo en la plena Champions League en verano en Ibiza. No se cambia nada. No puede ser. Entonces hace falta que las instituciones tomen cartas en el asunto y preparen la Ibiza que realmente hace falta para atender la demanda que tiene de turismo y de residentes, de trabajadores. Sí que es verdad que hay un problema de vivienda muy, muy serio para las personas que van a trabajar en la temporada, pero yo creo que el usuario final, que es el que va a ir a Ibiza, no va a notar nada. Al fondo sigue siendo una isla donde tú llegas, donde ahora mismo hay mejor servicio de taxis, algunas excepciones, evidentemente. La noche que toca Black Coffee en Playa de Mosa, en High, no intentes salir a las 5 o 6 de la mañana y que sea inmediato tener un taxi. Es muy difícil que eso suceda, porque al final, ¿sabes? Hay mucho movimiento de masas en horas muy concretas y la isla es la que es, tiene las capacidades que tiene. Volvemos a la música. Hemos hablado varias veces ya de refilón de Space. ¿Tú cuántos años fuiste residente de Space Ibiza? Muchos, desde el 2000... A ver... Muchos, pues desde 2003, 2004 hasta que cerró. O sea, ¿tú eres consciente de que dentro de no muchos años habrá generaciones que no sepan lo que es Space Ibiza? Ya. ¿Eres consciente de eso, no? Sí. Vale, perfecto. Sí. Bueno, no sé yo, ¿eh? Yo creo que del abuelo todavía habrá guerra. No, te cuenta que yo era residente de las fiestas de Calcox. Los martes y en algunos domingos, no como residente oficial de Space como club, pero sí tocaban todas las aperturas y cierres, en todos los aniversarios y en algunas fiestas esporádicas, pues no sé, he tocado mucho, ya te digo, en los martes de Calcox, en los domingos. ¿Qué lo hacía tan especial? Lo hacía muy especial el hecho de pues, la historia en sí que representaba. También yo creo que los discjockeys cuando tocaban allí, estaba rodeado de una atmósfera muy, muy única, un ambiente muy bonito. No había teléfonos, evidentemente, y sí que es verdad que ya solamente el hecho de entrar ahí, yo creo que la gente llegaba a unas expectativas tan buenas que entraban en un mood tan bonito y en un formato tan bonito que todo el mundo se comunicaba, todo el mundo se hablaba, todo el mundo se contaba. Había una historia muy, muy bonita. Sí. Oye, ¿y con qué época o cómo dividirías la historia de Ibiza? La Ibiza hippie, la underground, ahora la de las grandes residencias. ¿Sigue siendo así? O sea, ¿con cuál me quedo? Sí, ¿con cuál te quedas? ¿O cómo la dividirías tú, que has vivido allí y que vives desde hace tantos años? Te lo puedo segmentar en estilos musicales si quieres. Me parece bien. Mira, hubo una época en los 2000 del psychedelic trance, que estuvo fuertísima, sobre todo en fiestas en campos, más en el norte de la isla. Bastante herencia hippie, con este sentido. Luego yo te diría que en los 2000 fue la época de la llegada... Antes de los 2000, la llegada de los promotores ingleses. Creo que ahí fue cuando realmente se puso Ibiza en el mapa. Yo cuando llegué, 2002, era la época del tribal house, sonido estéreo, ese rollo también funky, disco, con bases contundentes, bajitos muy, 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 muy arriba y muy tribal. Luego llegó la época del minimal, donde se veía minimal hasta en la playa, era como la invasión alemana. De ahí yo creo que saltamos al sonido más melódico. Hubo un momento también trance melódico, progresivo, ¿no? Con el progressive y demás. Y luego la época del social techno, donde había un techno muy asequible para todos los públicos, que era muy social, tech house. Y ahora te diría que hay una mezcla muy bonita entre todos los géneros, donde el indie dance está haciendo cosas muy buenas, donde hay mucho house, donde hay... Bueno, ahora hay una mezcla muy bonita de estilos. No, a mí me alegra saberlo porque
claro, muchas veces empiezas a leer que si Ibiza ha perdido la esencia, grandes residencias a precios astronómicos, bueno... Y no. Hay de todo. Yo te digo, el año pasado había más oportunidad de entrar en listas de invitados que ningún año. No lo sé. Tú ves a Ibiza competitiva con otras ciudades también capitales de la música, como puede ser Berlín, Mykonos. Son diferentes. Yo creo que cada una tiene su punto. Además, me hace mucha gracia cuando esta es la nueva Ibiza. Es como, no intentéis imitar Ibiza. Si Tulum tiene su identidad como Tulum, Berlín es maravilloso como Berlín. Si es que cada una tiene su punto. No lo sé. A mí me está tirando mucho últimamente, por ejemplo, Asia. Me parece un mercado increíble, me parece que es un mercado muy fresco que está pujando y no están intentando ser Ibiza, están intentando ser Asia con todo lo que tiene que ver con Tailandia, Bali, todos estos destinos me parecen maravillosos. Entonces yo creo que Ibiza juega el papel dentro de este macrocircuito de música electrónica que tiene que jugar. Pero es maravilloso. Ni mejor ni peor. Sí, yo estoy de acuerdo y me parece interesante lo que cuentas y yo creo que eso también es gracias a que el gran recorrido, hablo de que tienes tú por todas las caminas de Ibiza y de medio planeta, porque ahora nos contarás todos los viajes que llevas haciendo a festivales como el Burning Man y muchos otros donde... No lo llames festival. Vale, no lo llamo festival, perdón. Exactamente. ¿Verdad? Luego te cuento. Bueno, has compartido cabina con Carl Cox, Steve Vai, Hernán Cattaneo, incluso tú lo programas, Hernán Cattaneo, en tus fiestas y demás. Compartir cabina con estas grandes leyendas de la música electrónica, me imagino que a nivel personal y profesional te aportarán mil y una cosas. Cuéntanos algo bonito que hayas aprendido. Son unos majos, son gente muy normal. Son gente muy normal y son muy, muy buena gente. ¿Qué te digo? Si quieres, pregúntame de cada uno de ellos cómo son, pero vamos, son gente estupenda. Al final hay una relación de amistad con ellos, porque al final son buena gente que viaja mucho y que al final esta cercanía por parte de dedicarnos a lo mismo hace que haya muy buen contacto. Pero sí, aprendo de cada uno de ellos cada minuto. Son gente muy amable, son gente que sabe dónde están y que saben gracias a quién están. Entonces, me has hablado de dos, Hernán Cattaneo y Carl Cox, precisamente, es que estos dos son dos divinos. O sea, son dos personas que son capaces de entretenerse hasta con el último fan, a darle la sonrisa que merece, porque saben perfectamente que están donde están gracias a ellos. Entonces es gente extremadamente amable, extremadamente sencilla de trabajar con ellos, son grandes. ¿Y tú están donde tienen que estar? Sinceramente sí, se lo merecen. Sí. Yo recuerdo pocas sesiones con las que he disfrutado tanto como la de Hernán Cattaneo, una que hizo en Madrid a principios del 2000, que tuve la gran suerte de verlo por primera vez, que me pareció absolutamente brutal. Y bueno, Carl Cox me ha gustado muchísimo de siempre. ¿Tú qué programas artistas y que has compartido cabina con ellos como DJ? ¿Hay algún artista que te haya sorprendido porque es muy diferente su actitud en cabina respecto a lo que es él personalmente? Ahora que hablas de los del Progressive, John Dewitt, por ejemplo. John Dewitt. Mira, John Dewitt es una persona que lo ves en cabina. Sasha también. Es que todos los del Progressive son muy serios cuando están tocando. No mueven un pie. No se mueven, no mueven el cuerpo. Es increíble. El otro día estuve con Nick Warren y él ya como que se estaba moviendo un poco más. Son muy serios, están ahí muy concentrados. También es una música muy mental, ¿eh? Nosotros que somos mucho más de aspavientos, ellos como que lo viven de forma mucho más mental. Entonces, yo antes de conocer a John Dewitt en persona me parecía que era una persona muy seria. Joder, un señor aquí, inglés, tal. Como el approach que haces a él es un tal. Y luego es un cachondo. O sea, es un majo. Y con Sasha igual. Es un tío que te bromea, que te hace chiste, que tal, pero luego los ves en cabina y son como súper serios, ¿eh? Yo sé que es difícil la pregunta que te voy a hacer ahora, pero ¿has estado alguna vez delante de un DJ que has dicho, vale, esto es otro nivel, pero el artista que tú has dicho es inalcanzable lo que hace? ¿A nivel técnico? Sí, bueno, a nivel técnico, a nivel lectura de pista, a nivel de hacer el trabajo de lo que hacemos los DJs. Estás pidiendo sí, que es muy difícil. Favorito. Pero, Dios, no, pero tú que has compartido cabina con todos. Déjame pensar un poco. Venga, a ver, alguien que me haya sorprendido mucho de cómo es capaz de llevar una pista adelante. Sí. Te podría decir que es Laurent Garnier. Yo, si me tengo que quedar con alguien que he visto no solamente sorprenderme a mí, sino sorprender al resto, Laurent Garnier puede ser uno de ellos. Es un tipo que es capaz de poner una canción de drum and bass en una sesión de techno
y llevarte a una historia que tiene que ver con la música popular y volver, o sea, es un viaje y solamente él puede hacerlo. Yo pongo las mismas canciones que pone en otra sesión y no tendría ni la mitad, hay que saber hacerlo, o sea, es ese arte. Y quizá François Kevorkian también es otro que es capaz de darse paseos por diferentes géneros, pero envolverte en algo realmente único. Sí, me quedaría quizá con Laurent Garnier y con François Kevorkian dentro de lo que he visto, que me ha volado la cabeza, puede ser. Ser DJ en Ibiza, a nivel personal y a nivel artístico, te proyecta hacia todo el mundo, y tú has tenido la gran suerte de poner música en muchísimas ciudades del mundo. ¿Dónde has estado en estos últimos 2 años, por ejemplo? 2 años, a ver, 2 años está en muchísimos sitios, pero bueno, ahora mismo vengo de México, he estado un mes en Tulum, y de ahí me he movido. Estuve en el Essexen Festival en San Martín, vaya fricada de sitio, o sea, una isla en medio del Caribe, que para llegar es un poema, porque está... Bueno, la mitad de la isla es francesa, la otra mitad es holandesa, la isla es un show. Bueno, pues montan un festival ahí, en toda la isla, que es increíble. Eso fue el Essexen Festival, checadlo, que es precioso. He estado, bueno, moviéndome por México, también he estado bastante en Asia. Te digo que me estoy moviendo mucho por Tailandia, por Bali. Vuelvo otra vez, además, en un par de semanas, otra vez a hacer una gira por allí, en festivales maravillosos. Wonder Fruit Festival en Tailandia es precioso. También por Europa, la costa de Montenegro, Croacia, también me he movido bastante. ¿Y dónde más? Jolín, ahora mismo me pilla la... Bueno, no está mal, que mirar. Bueno, está bien. Ya. Oye, y en esos viajes en los que... Está en Uzbekistán pinchando el otro día. Wow, me han dicho que el país es precioso. Es una pasada, es otro de los sitios que dices, bueno, aquí me voy a encontrar un desierto que cochazos por todo el edificios increíbles y un rollazo de gente. Sí, son... No sabemos lo que a nivel internacional, cómo se mueven otras pequeñas escenas, y todo funciona muy, muy bien, ¿eh? ¿Cuál es la escena de países que a lo mejor nosotros no tenemos muy controlados, que tú crees que es brutal? Pues mira, me han hablado muy bien de Georgia, de Albania, por ejemplo, que están como fuera de nuestro radar, pero creo que hay una onda maravillosa. Egipto creo que también está funcionando muy bien, cierta costa de Egipto está funcionando muy, muy bien. Yo te digo, a mí Tailandia, sobre todo la zona de las islas de Koh Phangan, hay un circuito ahí maravilloso, Phuket, es que hay un montón de sitios en realidad. Tengo compañeros que viajan a países que digo, madre, te juro que me costaría ubicarlo en el mapa, y hay una escena de música electrónica ahí. Porque cuando tú viajas en tu faceta de artista, DJ, también vas haciendo ojeador, claro. Claro. ¿Te traes a gente todos los años de países por los que viajas, de esa playa remota de Bali? ¿Los programas en Ibiza? Sí. Eso ocurre, ¿no? Sí, eso ocurre. Ellos después van a Ibiza. Al final va todo el mundo. Todo el que se dedica a la música electrónica, todos los DJs, es su meca. Para ellos quieren pasar por Ibiza. Entonces, muchas veces estos artistas que descubro en estos tours que hago, oye, me parece sorprendente lo que hacen, y cuando pasan por Ibiza yo los intento programar. Claro, ¿cómo no? Hay un talento ahí increíble. Yo muero por el día que pueda buquear y que pueda realmente programar por el talento y no por los nombres. Esta es otra cosa también que quería aprovechar para comentar contigo. Eso, sí. Es que me parece súper importante este tema, porque al final tenemos que hacer es nuestra responsabilidad hacer que la industria sea sostenible. Y pasa mucho que al final todo se basa en una lista de nombres que son los 10, 20, 15... X nombres, que son los headliners, que es lo que la gente paga ticket por ir a ver, pero nos hace realmente falta que la gente tenga curiosidad por descubrir nuevos nombres y confíe en los sitios, que confíe en las promotoras, en los eventos, y que se fíe de la curaduría musical que hay detrás y que esté abierto a descubrir nuevos nombres. En los festivales está haciendo un gran trabajo por eso. ¿Cómo sería el line-up que tú programarías en un club o en un festival en Ibiza o en cualquier otro lugar del mundo, sin tener esa presión de las redes sociales, sin tener esa presión del headliner? ¿Cómo sería? Ha caído la pregunta, o sea, acabas de hacer el preguntón. Muy diferente. Sería muy diferente. Si yo pudiese programar por el talento y realmente dedicarnos a esto de la música, decir, venga, vais a flipar, vais a tener una buena experiencia musical. Sería muy diferente a lo que hay que programar, porque al final hay un punto comercial que tienes que tener en cuenta, que es la venta de tickets, que está basado en la inversión que ese artista ha hecho en su propia promoción, pero no en el talento. Entonces nos encontramos con una cantidad de talento que no tiene esa posibilidad de exponerse al público y de ser conocido porque, por la razón que sea, porque no tiene dinero para invertir en sus redes sociales o no sabe cuál es el camino para hacerlo. Por eso hay congresos de música electrónica como IMS
en Ibiza que se dedican en cierto modo a dar pistas de cómo hay que hacer, pero al final sigue la industria bloqueada por esa lista de nombres que son los que marcan la venta de tickets. Pero ¿tú no crees que es la propia industria, me incluyo y te incluyo, los que tenemos la culpa de que la gente que va a los clubs use o consuma la música electrónica de la manera que la está consumiendo? No, porque si no compran tickets. ¿Cómo haces tú como programador? Tú eres promotor, ¿vale? Tú tienes que poner una persona que venda tickets, sí o sí. Y luego puedes hacer un relleno con personas que no vendan tickets. Pero cuanta más gente conocida metas en el cartel, más nivel de negocio no nivel de negocio. O sea, vas a conseguir que tu venta e ingresos funcionen. ¿Qué pasa? Que los headliners cada día están cobrando más y no dejan... literalmente, no dejan espacio para que haya otros talentos que puedan llegar a alcanzar ese nivel de headliner. ¿Es sostenible los precios que se están pagando por...? No lo es. ¿Por qué? Es sostenible además por algo que luego criticamos, que son las mesas, los VIPs. Uh-huh. Entonces, esto es un error, porque al final no podemos quejarnos de que la pista de baile no está funcionando porque necesitamos vender VIPs para que esto sea... No en mi caso, yo no estoy en ese mundo, gracias a Dios. Pero te hablo en general, sí, cómo sí. funciona la industria. Al final, estos disc jockeys, estos grandes nombres están pidiendo un dinero que hay que cubrir no con la venta de entradas, sino con la venta de entradas y con mayor número de VIPs. Por eso los VIPs crecen, la pista se hace cada vez más pequeña, pero tampoco vale porque los VIPs quieren que haya gente bailando. Entonces, cuidado. Hay un puntito de sostenibilidad ahí que tiene cierto peligro. Entonces yo creo que habría que bajar todo un poco más a tierra, habría que aterrizarlo un poquito más y tendrían que ser fees mucho más razonables por parte de los disc jockeys, no las locuras que se están pagando por los headliners, y sobre todo al final, si hay que culpar a alguien, no es ni al promotor ni al venue, tenemos que culparnos a nosotros mismos y al público, de decir... Joder, no vayáis a ver siempre los headliners, no querráis ir siempre a ver los mismos nombres. ¿Tú crees que Sed curiosos. falta concepto? Falta curiosidad. Concepto, el que consigue tener un concepto. Hay un montón de fiestas en Ibiza que funcionan sin tener que tener headliners. Namaste, Keep on Dancing, o sea, se me ocurren un montón de nombres o incluso el Pandora de DJ Oliver, compañero. Estas fiestas funcionan porque tienen una comunidad de gente que les sigue. Hay más. Slapfunk, hay un montón de fiestas que tienen una comunidad de gente que les sigan sin necesidad de tener un headliner. Esto es maravilloso. Pero ¿qué pasa con un promotor que quiere hacer un evento, que no tiene esa comunidad y que quiere vender tickets o quiere hacer una programación? Ponte, tú eres promotor, quieres hacer una programación de calidad, quiero hacer una programación que sea guau, que quiero que esta noche el que baile y el que venga, quiero que alucine, que oiga música que le vuele la cabeza. Es muy difícil. Vas a perder pasta, cuenta con ello, o sea, porque al final el headliner sabe que vende tickets y te lo va a pedir. Entonces, ¿cuál es no quiero que me digas el nombre, porque no te quiero poner en un compromiso. Yo estoy de un suelto que te digo nombres, no te cortes. Quiero saber, tú como programador, ¿cuál es el artista más caro que has programado? ¿Que he programado yo? No, eso sí. Te voy a decir. Pero sí, hay artistas... Bueno, yo tengo la suerte también de programar para Burning Man y no pagamos a nadie. Cierto. Todo gratis. Por eso no es un Esa festival. Es buena, ¿eh? Esa es buenísima. Buena, ¿eh? Sí, no, quiero que me hables de eso. Quiero que me hables vale. de la experiencia en Burning Man, cómo es. Quiero que, sin extendernos mucho... Espera, te respondo a la pregunta de antes. Sí, venga. Dices tú el tema de los fees. Para que te hagas una idea, los artistas no tienen un precio, ¿vale? No hay para que la gente también lo sepa. No hay un fee, no hay una tarifa de precios. ¿Cuánto cuesta buquear a este artista? No hay una tarifa de precios. Cuando tú vas a buquear a un artista, tienes que hacer una oferta basada en ciertos parámetros que son capacidades, precio de la entrada, si hay VIP o no hay VIP, y con esto, si la oferta es razonable respecto a tu posible ganancia, tu ganancia potencial, te la aceptan o no te la aceptan. También esto es como una carta a sobrecerrado. Evidentemente, para ese fin de semana tienen 7, 10, 15, 20, 100 ofertas. ¿Cuál van a coger? La que más pasta haya puesto. Lógicamente. Háblame de Burning Man. Venga. Y del proyecto que tienes allí en marcha, porque me parece muy bonito. Si quieres explicar brevemente para quien no lo sepa, porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es Burning Man, pues adelante. Vale, es un experimento social. Es un evento que crea una ciudad efímera
en 10 días, que se crea y se destruye. Es como una especie de contrasistema de gente que quiere durante una semana hacer cosas diferentes a lo que hace en su vida normal y se basa en 10 principios que marca Burning Man desde hace un montón de años, que tienen que ver con la expresión corporal, la autosuficiencia, la economía, la autopromoción, todas estas cosas. Entonces, al final lleva una parte más filosófica, te podría decir, que para mí es la parte fuerte. Olvídate de lo que ves en las redes de las supermodelos, hay Instagrams y tal, que al postureo, final... ¿no? Olvídate del postureo, que al final todos van a acabar tosiendo porque ahí con las tormentas de arena y van a acabar haciendo pis y caca en un sitio a 45 grados centígrados que huele que apesta. O sea, no es tan guay, ¿no? Como aparece en las redes sociales. No, tiene esa parte, que la tiene, un porcentaje pequeño, súper escandaloso en redes, pero hay una parte de gente mayor en pelotas, o sea, que va ahí haciendo su historia y que te habla de que en su día un antepasado suyo conoció a Gengis Khan haciendo una ruta, o sea, va mucho más de intentar cambiar el mundo. Suena a estos hippies millonarios que se gastan la pasta, pero yo creo que va más de durante una semana, siéntete niño y descubre que la gente es maravillosa si le quitas la toxicidad del dinero y del que parecer algo que no es. ¿Y qué proyecto tenéis en marcha allí? Mira, allí yo hace 10 años que fui por primera vez y desde entonces he ido todos los años, y Carl Cox, que al final después de tanta contacto tanto en Space como en la radio acaba siendo un buen amigo, él montó un camp que se llama Playground, junto a también a la gente de Ultra Music Festival y demás. Bueno, pues un camp que se llama Playground y que funciona como tal. Este camp es un grupo de amigos, gente de la industria, y nos dedicamos a programar. Nuestro regalo a la playa es montar un escenario que es espectacular y programar artistas de primerísima calidad como regalo a la playa. Funcionamos desde hace, ya te digo, desde hace 12 años que tiene el camp, y es uno de los más potentes, bonitos y especiales que hay ahora mismo en el desierto. Es cierto que hay artistas que han estado en esta última edición, bueno, me imagino que no solamente en esta última, sino en otras muchas, que van allí con equipos de cámara. Sí. Eso está prohibido, ¿no? Sí. ¿Y eso ocurre? Sí. Eso ocurre, la verdad, sí, y muy a nuestro pesar, porque al final es que es largo, te lo voy a intentar sintetizar, ¿vale? Uno de los principios de Burning Man es la decomodificación, que se trata de que tú no puedes hacer marca personal con esto. De alguna manera no se puede vender nada, no hay ni un logo, no hay ni un sponsor, no hay ningún camp que funcione fuera como empresa y dentro del evento también. Entonces, todo lo que un artista vaya... Pero es verdad que ha habido artistas como Adam Ten y Mitagami, o como yo que sé, hay un montón, Damian Lazarus, o un montón de artistas que se han hecho muy famosos gracias a actuaciones espectaculares en Burning Man, y esto otros artistas lo han visto y han dicho, yo también quiero tener mi momento de gloria. Entonces van con una visión mucho más promocional. Y esto ha pasado y nos ha pasado. No tiene nada que ver que tú de repente te lleves tus cámaras, lleves un equipo de cámaras para poder contarle al mundo lo bonito que lo haces, ¿no? Es diferente. También hay otro principio que es la economía de regalo. ¿Sabes que ahí no funciona? ¿A qué te refieres exactamente? Ahí no funciona el dinero. Tú no puedes comprar nada y no puedes intercambiar nada. No le puedes dar valor a las cosas. Es un valor de regalo. Funciona en una dirección. Yo te regalo a ti y tú regálale a otro. No me regales a mí. No es un intercambio. Entonces, nosotros el regalo que le hacemos a la comunidad es montar ese regalo, que lo pagamos y que es un curro, y ese es el regalo que hacemos. Entonces no puedes tener la sensación de que estás montando un escenario de estas características gastando lo que estamos gastando, que es diferente. No hay retorno, lo haces porque te gusta y porque al final pues todo el mundo se apoya y todo el mundo funciona, y no quieres que nadie saque de ello algo que no sea pasárselo muy bien esa noche. En el fondo lo hacemos para eso. Bueno, me parece muy bonito. Suena muy es el sitio de la generosidad. Imagínate cuando la economía es de regalo. Imagínate cuando ves a alguien que tiene frío y le regalas tu chaqueta más preciada porque en ese momento tiene frío, y dejas de darle valor a esto porque valoras más el acto de darle calor a una persona. Entonces, y eso pasa todo el rato, una dirección. Todos los que entienden Burning Man de lo que va funcionan así, entonces muy bonito. Me imagino que luego la vuelta al mundo real después de Burning Man... Para nosotros el mundo real es aquel. Debe costar. ¿Sabes, ¿no? cómo funciona? A esto le llaman el mundo default, el mundo por defecto. Es el mundo que te viene y aquel es el que eliges. Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué historia tan chula. Sí, la vuelta es heavy. Es complicada, sí, ¿no? Heavy. Sí. Yo te cuento una anécdota. Sí. El primer año, además, llego
de Reno a San Francisco a Barcelona, en avión, tal, con la maleta llena de polvo, como no te puedes imaginar, porque aquí es un desierto. Estoy en Barcelona esperando la bajada de la cinta de las maletas, baja mi maleta, todo llena de polvo, ¿Sí? Y viene un tío detrás y me abraza. Tal cual. Como, qué momento tan bonito. O sea, para que veas el grado de conexión que hay, que un desconocido te abraza porque sabe que has vivido un momento maravilloso y él también lo ha vivido. Entonces, fíjate qué cosa tan curiosa. No, y además, toda la gente que vais a Burning Man, yo no lo he disfrutado ningún año, me gustaría, sinceramente. Una compañera nuestra de la redacción, Bea, también me cuenta estas absolutas maravillas que tú me estás diciendo. Oye, volviendo a la programación, ¿qué estás programando este año en Ibiza? Guau, cosas muy chulas. Tenemos una residencia con Sven Bath, tenemos otra con Hernán Cattaneo, hay eventos especiales muy, muy chulos con Bora Uzer, hay muy buenas cosas. Estoy programando las Dalias y Akasha. Están en el norte de la isla, son como lugares súper, súper especiales, mucho que ver con la Ibiza antigua, muchos de entrada gratuita. ¿Ah, sí? Sí, sí. Todos los sábados y todos los domingos en el jardín, entrada gratuita. Y artistas, los domingos, artistas locales, newcomers, gente súper buena, gente que quiere bajarse de la moto y viene a tocar por un precio razonable. Tenemos a Fatboy Slim, tenemos a Idris Elba, que viene a pinchar porque le apetece ante la gente. O sea, es muy chulo. Eso es cada sábado y cada domingo en las Dalias. Y entrada gratuita. Qué guay. Te digo, cuando me preguntas que 100 y pico por entrar a una discoteca. Sí, pero también tienes una opción de irte a un sitio donde de forma gratuita te tomas cualquier cosa, te gastas nada, muy poco y tienes un artista de primer nivel y eso pasa. Entonces sí, muy contento con la programación de Akashi y de las Dalias este verano, estoy encantado, la verdad. Prometo que voy a pasar a verte. Por favor. Se lo pregunto. Estáis súper invitados. Todo el mundo está invitado a ir a ver a Igor y a los artistas y a escucharlos, evidentemente, este verano en Ibiza, que hay otra Ibiza. Hay otra Ibiza. Que quede bien claro. Hay otra Ibiza. Importante lo que te voy a preguntar ahora. También se lo pregunté a Mestiza, a Bela y a Piti el otro día. ¿Se gana pasta en Ibiza pinchando en verano o no? Nosotros no. ¿Quién gana entonces ese dineral? Los headliners. Los headliners. Nosotros no. Para nosotros... no, en realidad para los disc jockeys en el fondo es una exposición muy bonita. Porque ya te digo, es que no hay margen para que cobremos más, porque se lo llevan los headliners. Los headliners cobran fortunas, cantidades astronómicas, pero todo lo que está en medio es puramente promocional. En realidad nosotros ganamos dinero cuando tocamos fuera. ¿Pero no te parece injusto? Sí, lo es. Hay una compañera, Ana Tour, por ejemplo, que es quizá la ibicenca más internacional ahora mismo, que tiene mucho que decir en el tema, porque ella merece tener ahora mismo una residencia en Ibiza, pero joder, es como que dices, nadie es profeta en tu tierra, pero es que ella ha demostrado que está siendo grandísima a nivel mundial, y ¿por qué no? ¿Por qué en Ibiza se trata diferente? ¿No? Es muy, muy curioso. Sí, es injusto en cierto modo, pero también, por otro lado, Ibiza es verdad que ofrece esa moneda de cambio que te posiciona y que te convierte en un artista a unos niveles que quizás si tienes que invertir en eso, pues es una parte de la inversión que tienes que hacer. Sí, porque vosotros, yo te clasifico muy ibicenco, tenéis dos partes en el año. La temporada veraniega, Ibiza, a trabajar. Y ya está muy diluida la temporada, ¿eh? Sí, porque cada vez es más larga. Ya ha empezado, ¿eh? Claro, sí, por eso. O sea, Ibiza ya está a tope. Ya está a tope. Entonces, vosotros tenéis esta parte de trabajo diario, me imagino, sí, que creo que mentalmente debe ser durísimo. Muy cañero. Estar trabajando todos los días prácticamente todas las horas que podéis. Sí, todos empezamos así. Todos empezamos teniendo residencias diarias, tocando 5 o 6 horas al día, que parece, bueno, pues joder, estás trabajando 5 horas al día, ya. ¿No? Luego en casa tienes que seleccionar la música, o sea, y a nivel de impacto estás trabajando en un ambiente de volumen alto, con mucho input también de gente que te va volviendo un poco loco, o sea, desgasta mucho, pero también te da unas tablas que flipas. Claro, normal. Una vez que te enfrentas a esto ya y dices, venga, me como el mundo. Y luego después la otra parte del año, que es la de, como digo yo, irse a hacer las Américas, sí, Asia, sí, y demás. Bueno, sí, yo creo que al final es ser DJ de Ibiza es una forma de vida. Sí. Hay otros DJs ahora mismo en Ibiza, se me ocurren algunos nombres, Valentín Guedo, por ejemplo, son artistas que son ibicencos y que ya no están en ese punto de residencia diaria de locales, sino que hacen pequeñas apariciones esporádicas en eventos muy buenos, pues de repente un Blue Moon en Covasanta, que es un evento maravilloso, o una apertura de Beach House, o sea, quiero decir, son sitios, son eventos más especiales y estos artistas ibicencos ya están en otro nivel, que ya no es el de la residencia de pinchar en un hotel, en una piscina o en una puesta de sol, que eso es más de trabajo diario de residente. ¿Y tú en qué punto estás? Porque después de tantísimos años, ¿estás también eligiendo
Sí, Sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hacía años que no hago residencia. No por nada, si de repente me llama un amigo o alguien conocido, perdón, o tiene una necesidad de que toque en algún sitio, no, tampoco digo que no, quiero decir, muy abierto a todo, pero yo hago esas residencias diarias, ya no las hago hace muchos años, y sí que es verdad que toco en los eventos especiales, aperturas, cierres, o cuando hay algo realmente potente, algo que me motive, que me guste. Venga, lo primero que se te pase por la cabeza cuando te diga estas palabras, ¿vale? Vamos. Venga, Berlín. Voy a Berlín el 15 de agosto a montarme en un rave de Planet, que no son palabras, que te lo tengo que contar. Venga, con Alfonso Ares, madrileño, de Ánimo. ¿Lo conoces, Alfonso? Sí. Súper personaje. Han montado un camión para el rave de Planet, que es como la super rave en Berlín. Bueno, ¿qué palabra me sé con Berlín? Berlín, libertad. Ibiza. Industria. México. DF. México, la Ciudad de México, es como, wow, gastronomía. Buenos Aires. Súper público. Dubái. Comercio. Y París. Qué bonita París. París, ¿qué te digo de París? París es luz. Es que lo es. Oye, estamos hablando de cosas súper interesantes, Igor. No sé, yo creo que donde está el After también quiero que sea un espacio para conseguir nuevos nombres de artistas a los que seguir. Sí, por favor. A los que Muy tú bien, sigues, claro. a los que tú vas a programar este verano, a gente que le has dado oportunidad. Ha habido gente que le has dado la oportunidad de ir a Ibiza y que luego ha crecido mucho y bueno, pues es como que siempre vas a tener apadrinado a ese artista. Cuéntanos algún nombre, a gente que has descubierto hace no mucho y que lo hace muy bien. Venga, te voy a decir alguno además nacional, ¿vale? Mira, me gusta mucho Yamil, por ejemplo. Yamil creo que es un productor que lo está haciendo muy, muy bien. Todo lo que además le rodea. Creo que ha sabido perfectamente entrar en la onda del Afro House y ha sabido buscar su manera para que su sonido sea actual, internacional. Creo que merece una posición mucho mayor de la que tiene ahora mismo. Yamil es un nombre a tener en cuenta. Sparrow and Barbosa, por ejemplo, bueno, no sé para ahora, creo que está solamente Sparrow funcionando, si no me equivoco, y también me parecen otros súper artistazos que hay que tener en cuenta. Andy Bros, otro artista, otro nombre que te suelto a nivel de producción es impecable y a nivel de sesión es buenísimo. Son estos nombres que están en segunda fila, que merecen para mí puestos de headliner total. Y como no, los compañeros, Oriol Calvo, me parece otro artista que merece estar on top. Es un tío que sabe manejar una pista a la perfección. Te he hablado antes de Valentín Güedo y de Ana Tour. Son otros dos artistas, Valentín Güedo sobre todo en el punto más underground, su estética, su historia, su discurso me parece maravilloso. Acaba de lanzar su propio sello llamado Valen, y Ana, que está estratosférica y que lo merece. Entonces me parece que tenemos que tener muy en cuenta a estos artistas nacionales, españoles, que nos están haciendo muy pero que muy bien. Oye, ¿y te ha tocado alguna vez? Uy, me dejo un montón. Los que me he dejado, qué rabia no haber venido con la lista. Y ahora te vas a enterar. Esta es la lista de los artistas que tenemos. Y a la hora de programar, ¿alguna vez te ha tocado decirle a un DJ que, oye, mira, lo haces bien, pero es que no te puedo programar? Pues al revés. Ellos me dicen, oye, lo haces muy bien programando, pero es que la verdad que por ese dinero no puedo ir. ¿De verdad pasa eso? Sí. Sí. Bueno, entonces tú crees que... Es que... una rabia que me da, claro, oye, joder, yo te puedo pagar lo que podemos pagar lo que podemos pagar. Gente que evidentemente tiene agendas muy ocupadas y que no puede venir por lo que le ofrecemos. Claro, pasa todo el rato. Venga, para los más jóvenes que nos están viendo y escuchando, entonces Ibiza es un sitio donde... ¿los nuevos talentos tienen hueco? Sí, claro. Sí, hay que saber buscarse el hueco. Hay que hacerlo bien. Dices los jóvenes, para la gente que se está dedicando al mundo del DJ. Sí, exactamente. Vale, yo sí que os recomiendo que algunas veces ya lo he dicho, es muy importante que os estudiéis muy bien a quién os dirigís y que hagáis un buen approach. Es muy importante que investiguéis dónde os estáis dirigiendo y que realmente hagáis una labor de búsqueda, de entendimiento de qué es lo que queréis realmente. Si de repente tú eres un artista de techno y te estás dirigiendo a un sitio donde están programando Afro House, pues no es el sitio. Sin embargo, dirígete a alguien que esté en tu estilo, viste como ellos, pertenece a esa pandilla, profesionalízate y no entres mandando un mensaje por Instagram diciendo soy quiero porque de esto recibes 200 al día y no les prestas ninguna atención. Es más como, oye,
vete a los sitios, vete a Ibiza, invierte en Ibiza, pégate un viaje, haz network, entérate de cómo funciona la historia, conoce a gente, funciona más así. Y cuando hagas una aproximación a ese artista, a ese booker o a esa discoteca o a ese club que te va a contratar, primero empieza soltando flores y primero empieza dando, mira, oye, me encanta lo que hacéis, enhorabuena, me encantaría tal. Incluso cuando te acerques a un artista, por ejemplo, porque quieres algo de él, oye, he pinchado tu canción en tal sitio, mira, te mando un vídeo, o sea, ¿sabes? Me parece muy importante la forma en la que se aproxima este nuevo talento al tío que lo va a contratar que otra cosa, porque al final es una industria muy competitiva y hay que hacer las cosas de forma muy profesional. ¿Y qué opinas tú de los DJs virales? Y esto es algo con lo que tenemos que vivir. No sabes qué fue antes, el huevo o la gallina. No sabes si lo primero fue el vídeo viral o... Pero sí, es verdad que funcionan. Bueno, es otra forma de llegar ahí. No es la única, pero es otra forma de llegar ahí. ¿A quién te refieres? Por ejemplo, dime tú uno. Hay muchísimos artistas que... Dime tú uno y yo te digo. Bueno, me hablas de Gordo, me hablas de Mochak. Son dos cosas diferentes, ¿ves? Sí, no tiene nada que ver uno con otro. Pero los dos son virales. Los dos son muy virales. Sí, luego hay otro artista, Levi, por ejemplo, que... Joder, ese me preguntas de ese, no puedo hacer más que criticarlo, ¿qué te digo? Me parece... Ya, ¿de verdad quieres que te diga? No quiero que me digas. Yo te pregunto ¿qué opinas de los DJs virales? Levi, tiene su público. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que al final los discjockeys compartimos el mismo espacio de trabajo, dos profesiones diferentes. Uno está el showman y otro es el de la música. Entonces... Te lo voy a poner ante artistas que son más populares. No entremos en Levi, aunque sabes por qué. ¿Sabes por dónde voy? Sí. Venga, Levi mismo. Tú tienes a un Levi que va a un tipo de público que es completamente diferente al que va. Dime un artista underground que te guste ahora mismo. Frankie Rizardo. Por ejemplo, un Frankie Rizardo. Vale, Frankie Rizardo va a un tipo de público y Levi va a otro tipo de público. Joder, los dos comparten el mismo espacio de trabajo, los dos están en la misma cabina, pero van a dos cosas diferentes. Te lo voy a poner en cuanto a David Guetta y Carl Cox. David Guetta, la gente que va a sus fiestas, va a una historia mucho más social. Y el que va a un Carl Cox o un Carola, por ejemplo, va a una historia mucho más musical. Lo que pasa es que los dos comparten su espacio de trabajo. No es criticable lo que hace cada uno, no es criticable lo que hace Levi. Lo que pasa es que comparte el espacio de trabajo de otros artistas que son mucho más musicales. Una cosa es el show, es el mundo del entertainment, y otra cosa es la parte musical. Otra cosa es la fiesta. Entonces... ¿Tú crees que sobran DJs, o mejor dicho... móviles en la pista de baile grabando momentos y más fiesta o no? Y hay hueco para todo. Hay a gente que le quitas el móvil y no sabe qué hacer. No saben bailar, no saben divertirse. ¿Cómo les vas a quitar ese gustazo de grabarlo? Y sin embargo hay otros que tienen el móvil y te están molestando. Tú en Berlín no vayas con un móvil, o te vas a Dubái y no vayas sin el móvil. O sea, quiero decir... Creo que hay hueco para todo. Oye, y los fenómenos como, por ejemplo, Kane Music, Another, que estos artistas... Están genial, porque yo creo que ellos son como las redes de pesca donde algún pececillo descubre la música electrónica gracias a ellos y nos lo quedamos para el underground. Creo que es muy saludable que sean tan populares, es buenísimo. Encima, precisamente, Kane Music, ellos son unos productores de excelentísima calidad, o sea, y creo que es una propuesta masiva maravillosa. Muchísima gente ha entrado por ellos a conocer la música electrónica y se han quedado. Entonces, bienvenidos. Y ahora que hablamos de escena electrónica, ¿qué crees que es algo que sea causante del gran problema, o si lo hay, que no sé si tú opinas que lo hay o no, dentro de la escena de la música electrónica a nivel global? ¿Tú crees que hay algún problema? ¿Hay algo que podamos decir, esto nos va a traer problemas de aquí a dentro de 5, 10 años? Previsión de problemas. La sostenibilidad respecto al tema de los eventos me parece importante, pero creo que los festivales están poniendo la pila en ello, ¿eh? Entonces creo que los festivales están tomando un derrotero muy, muy saludable respecto a programar historias realmente arriesgadas y buenas, porque tienen esa comunidad, entonces pueden hacerlo. Ojalá los clubes y las promotoras sigan en esa línea también de arriesgar un poco más, pero es que ese es el tema. Para que arriesguen, al final hace falta que el consumidor sea mucho más curioso. El gran problema puede ser el quedarnos siempre con los mismos nombres. La falta de curiosidad del oyente, del espectador, del público, del compra-ticket. Esa persona tiene que tener más curiosidad, tiene que estar abierta a nuevos géneros, a nuevas historias, a nuevas tendencias, tiene que ser mucho más abierta de mente.
Me encanta la visión que tienes tan global de la música. Yo creo que los viajes, el estar tantos años dedicado a la música en Ibiza, programar, hacer radio, compartir cabina con los DJs más grandes del mundo, algunos que siguen pinchando, otros que no, y otros que vendrán, que seguramente estarás ahí para acompañarlos. Quiero terminar esta entrevista hablando de ti, ¿vale? De Igor Marijuán. Quiero que nos digas cómo eres tú, cuando la gente este verano lea a Igor Marijuán y digan, anda, ¿Quién es? ¿Qué es Igor Marijuán en una cabina? ¿Qué te vamos a escuchar hacer? Cuéntanos. Yo soy un tío normal. Mira, a nivel musical, yo me muevo entre muchos géneros. Intento darle mi toque personal, eso sí. Intento que todo tenga el rollo que me gusta darle. Yo creo que vamos a divertirnos. Entonces, toda la música que intento programar es música que es divertida y que es, venga, un poco de alegría. Entonces, yo me muevo bien entre géneros. Puede tener un poquito de indie, puede tener un poquito de tech house, puede tener un poquito de afro, puede tener un poquito de todo, pero al final todo está en una cama fantástica de house music, que es lo que en el fondo nos gusta, ese 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ese ritmo que lo marca para mí todo. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Pues mucha acción en cabina, porque al final soy yo mismo el que estoy disfrutando de la música que pincho. Si algún día no me ves bailar, malo. Malo. Sí, ¿Te sigue emocionando salir a pinchar? Sí, muchísimo. O sea, además lejos de ponerme nervioso ante una sesión, estoy deseando que llegue el momento. Y cuando ya tengo que tocar 2 horas y llevo ya 1 hora y media, ya empiezo a pasarlo mal diciendo, ¡ya, se acaba! No me da tiempo a poner este otro. ¡Ansia! Quiero quedarme 1 hora más. Sí, oye, de verdad, disfruto muchísimo de las sesiones. Y además tengo la suerte de que es que últimamente me lo estoy pasando bomba, hago a la gente disfrutar un montón, me lo agradecen, tengo un feedback súper positivo. He tenido momentos que no, he tenido momentos que, oye, una mala tarde la tiene cualquiera, no te voy a ir aquí de que yo. No tengo costumbre de hablar de mí mismo, y menos bien, en todo caso mal. Pero es verdad que últimamente estoy teniendo mucha suerte. Estoy teniendo muy buenos bookings y me están llevando a sitios donde me lo estoy gozando. Bueno, yo creo que también es un poco premio, ¿no? No sé, no sé si es la suerte que tengo. A veces ya te digo, hay otros bookings un poco más equivocados o que yo estoy en un momento peor, pero ahora mismo me encuentro en un estado fantástico de salud musical. Me alegro mucho, te lo mereces. Gracias. Oye, seguimos hablando de ti. ¿Has sacrificado muchas cosas por tu carrera artística? Sí. Claro, cómo no. ¿Y cuál es la que más te duele de todas? No me duele ninguna. ¿No? No, este es el camino difícil, el que estamos eligiendo. Tú lo sabes. ¿Qué te digo yo? Hay otros formatos de vida que son los cómodos, los fáciles, pero no son los nuestros. Yo siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a lo que me gusta, aunque me hiciese ganar menos dinero y por ello me pueda permitir menos cosas. No es para mí una ambición económica. Yo quiero dedicarme a algo que me levante por la mañana con la alegría de tener el resto del día por delante. Entonces, ¿que he sacrificado muchas cosas? Claro. ¿Me arrepiento de algo? No, de nada, todo lo contrario. Miro atrás y digo, bien, gracias. Vamos. ¿Dónde está el after? ¿Dónde está el after? Y tú que llevas tanto tiempo dedicado a la radio, a la música, hablábamos antes de proyectos venideros de radio, en cabinas. ¿Qué es lo que más te apetece hacer que todavía no has hecho? Uy, no tengo... Te vuelvo a repetir, me encantaría aquí decirte que tengo una estrategia de montar, pero todo lo que me ha surgido lo he hecho con mucho cariño y con mucho gusto. No creo que a estas alturas pueda decir que me falta algo o algún deseo por cumplir. Si pego un análisis a mi vida o a mis últimos años, estaría lleno de tics verdes, de decir, wow, otra. Entonces, pero no porque hay una lista previa, sino porque estoy muy satisfecho con mi día a día y sobre todo tengo la suerte de una familia que me apoya 100%, 1000% en todo lo que hago. Entonces, todo lo contrario, si miro para atrás, no puedo hacer más que decir gracias. Bueno, vamos a otra de preguntas rápidas, ¿vale? Venga. Palabra o frase corta, ¿vale? Lo que tú quieras. Un club. Que te diga un club, Akasha. Un DJ. Carl Cox, venga, que hemos estado hablando de él. Una ciudad. Una ciudad, Bangkok. Un amanecer. Ibiza. El mejor closing que has vivido. El Space. La pista más salvaje.
Manumission. Un tema que nunca falla. Joder, esa es difícil. Es que yo no soy de poner muchos clásicos, fíjate, pongo algunos, ¿eh? Últimamente estoy poniendo mucho un cover de Depeche Mode que es maravilloso. Sí. Te prometo que estaba pensando en eso porque en ¿La has sesiones visto, ya no? las he escuchado. Es que últimamente lo estoy poniendo y es que funciona que da gusto. Un artista infravalorado. Joder, hay un montón. Uno. El primero que se te pasó por la cabeza. ¿De los internacionales? Da igual. De los internacionales. Es que a mí preguntarme por nombres que es una puñeta. Me matas. Pero bueno, el que te he dicho antes, Yamil, me parece un artista infravalorado. ¿Y uno sobrevalorado? Gordo. La mejor década de la música electrónica. Esto. Siempre te voy a decir esto. Ahora Me llegas a preguntar la década pasada, te hubiese dicho la anterior. Me preguntas la siguiente, te diré esta. Siempre te diré esta. ¿Carl Cox o Solomon? Carl Cox. Vinilo, soy amigo de los dos. Me cuesta. Vinilo digital. Para mí digital, para pinchar, los dos, depende en qué momento. Me gustan los dos. After o Sunset. After. Radio o streaming. Radio. Bueno, vamos a cerrar el programa. Estoy disfrutando muchísimo. Y yo. Tío. Estoy encantado de que estés aquí. Me pasa como te decía, esto que queda. Te podemos invitar más veces, ¿no? Para seguir hablando de Ibiza. Bueno, nos puedes contar si quieres cuando comience el otoño, sí, esta temporada, qué tal ha ido en Ibiza. Oye, ¿cuáles son las apuestas fuertes que quiero que la gente esté un poquito... ¿Tú qué crees que va a triunfar este año, aparte de lo que tú sueles manejar y programar, que funciona muy bien? ¿Qué crees tú que este año va a ser el bombazo en Ibiza? Mira, lo va a hacer muy bien este año. Creo que Amnesia va a tener un año muy bueno, porque han hecho unas residencias muy curiosas. Creo que Universe lo va a requetepetar, porque se han quedado con lo más grande. Entonces creo que pasa al siguiente nivel. Ya no es un club, es una especie de festival diario, pequeño. Entonces creo que todas las residencias que tienen Universe, Himalaya de Black Coffee, todo eso, creo que lo van a requetepetar. Creo que Pachá tiene una programación increíble este año, ya no solamente la programación de fiestas de residencias, sino los discjockeys que tiene cada residencia. El otro día estuve viendo el line-up de Abracadabra de Blondies y es increíble, es buenísimo. Creo que también Chinois tiene, por ejemplo, el line-up que ha hecho la fiesta de Bedouin Saga los domingos es espectacular. Blue Moon también ha sacado de Covasanta un line-up muy muy bueno. Creo que este año hay una diversidad en Ibiza brutal. También 528 tiene una onda muy muy bonita con el público británico, Pikes, por supuesto las Dalias a casa, nuestra casa. Creo que también estamos en un punto muy competitivo. Nosotros estamos casi, te diría que más fuera del circuito, pero creo que este año hay muchísima variedad. ¿Tú crees que va a ser 2026 uno de los mejores años de los últimos 10 de Ibiza? Sí. Pues habrá que ir, ¿no? Me resuena bonito. Lo veo. Ahí, ¿no? Alegría. Veranito frotándose las manos, ¿no? Sí, me gusta. Última pregunta, Igor. Venga. Última pregunta, si te apetece que te preguntemos algo que no te he preguntado, me lo puedes decir con toda la confianza del mundo, ¿vale? Oye, si mañana dejaras de dedicarte a esto, ¿cómo te gustaría que te recordase la gente? Como una persona normal que tuvo la oportunidad de ayudar a unos cuantos y esos cuantos les ha ido muy bien y han funcionado. Me gustaría que me recordasen como una persona normal, sin más allá. Yo, sabes que, ya te he dicho, yo soy una persona muy de perfil bajo. Está con nosotros Igor Marijuán y le vamos a despedir ya. Muchísimas gracias. Ha sido un honor, Igor, tenerte con nosotros hoy aquí en ¿Dónde está el After? Porque eres un artista que tiene muchas cosas que contar, un programador de esos que pone el corazón haciendo su trabajo, sí, y dando oportunidades, y eso es muy bonito. Y sobre todo eres una gran persona, y aquí en Los 40 siempre vas a tener tu espacio, tu hueco, y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias por venir. José, muchas gracias a ti por el programa, ha sido estupendo.